Buenas tardes a todos. Queremos darles una muy cordial bienvenida a nuestro ciclo de gestión efectiva de modelos de oncología de avanzada. Hoy es el primer encuentro que tenemos. Su título es Oncología de avanzada, evidencia versus intuición. Y vamos a tener una mirada del valor social de la innovación y después la mirada del paciente adulto y pediátrico, y fundamentalmente focalizados en lo que es el concepto de un tema de agenda mundial, que es la medicina de precisión. En primer lugar, quiero agradecer a la empresa Bayer por todo su apoyo. Y bueno, este es un proyecto que hace meses venimos trabajando con todo este equipo, y en especial a Santiago Joaquín, a Darío Galmarini y a Federico Martín Durante. Y por supuesto, un gran agradecimiento, porque es un honor para mí coordinar este encuentro con los profesionales que hoy van a exponer y coordinar. Y de verdad me emociona, todos ellos me emocionan, porque el valor central de sus vidas como profesionales de salud y seres humanos es mejorar la esperanza y la calidad de vida del paciente oncológico, a través de la investigación, a través de la asistencia, a través de la docencia. Así que muchísimas gracias al doctor Ramón Salazar, al doctor Gustavo Yankelevich, al doctor Guillermo Chantada y al doctor Carlos Silva. Es realmente poder juntarlos todos y tener la mirada integradora con un solo objetivo estratégico, que es lograr que el paciente oncológico cada día esté mejor y que tenga no solo calidad de vida, sino un mejor pronóstico de vida. Yo le voy a dar la palabra ahora al doctor Carlos Silva para que también nos dé una bienvenida, y después el orden va a ser, en primer lugar, va a exponer el doctor Gustavo Yankelevich, después lo va a hacer el doctor Ramón Salazar, y en tercer lugar el doctor Guillermo Chantada. Posterior a cada presentación, y mientras tanto, ustedes en una parte que dice sesión de preguntas, les pedimos que ahí escriban sus preguntas para que nosotros podamos ordenarnos en las respuestas. Y si quedaran preguntas sin contestar, bueno, nos comprometemos en que las vamos a hacer contestar después, ¿sí? Algo que también les decimos, que este encuentro está siendo grabado, y después les vamos a informar el sitio para que todos ustedes tengan acceso a todas las presentaciones del día de hoy. Bueno, nuevamente gracias a todos y bienvenidos. Doctor Carlos Silva. ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos a esta experiencia diferente. No les quiero quitar mucho tiempo a los speakers, solo quiero que ustedes piensen, se paren en el túnel de la historia y piensen que hace solamente una generación anterior a la nuestra, los médicos egresaban de la universidad y probablemente manejaban, pongamos, 15 fármacos, y cuando se retiraban, con suerte manejaban 16 o 17. En cambio, hemos vivido en estas últimas 3, 4 décadas 2 cambios de paradigma en la oncología. Y eso es un crecimiento exponencial. Entonces, el desafío acá es qué hacer con ese crecimiento exponencial. Cómo aplicar esas innovaciones en la sociedad y qué es la medicina de precisión, pero también qué no es la medicina de precisión. Porque cuando tanta información llega junta, uno tiene que tener la capacidad de procesar y poder separar aquello que realmente constituye lo que ustedes van a escuchar hoy definir, de aquello que en realidad, ya les va a ser explicado, interfiere un poco en esta velocidad del conocimiento. Así que sin más, le doy paso al doctor Gustavo Yankelevich, que va a expresar en la primera ponencia, agradeciendo a los que se acercaron a hablar en este caso, Gustavo, Guillermo, Ramón. Adelante, Gustavo.
Gracias por la invitación ante todo. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un poco voy a ser el provocador de lo que va a seguir posteriormente el doctor Chantada y el doctor Salazar en este momento de continuo cambio que es la medicina de precisión. Lo más importante, más allá del homenaje a Quino, es el valor social que tiene la innovación y la investigación, en este caso en salud, pero en general. El problema que tenemos es que hay un cambio de cómo se interpreta el desarrollo humano, y dentro de ello está la salud. Los cambios sociopolíticos antes eran cada 100, 200 años, pero desde el siglo XIX es cada vez más rápido los cambios sociales. Así tenemos que a principios del siglo pasado, entre las guerras, estos cambios que iban de la mano de la parte tecnológica, social, política, económica, era cada 20 años. Esto se acelera después de la Segunda Guerra Mundial, que son la época de la Edad Dorada, de los 50 y los 60, que cambiaba cada 9 años, y a partir de la década del 90, tenemos que prácticamente entre el 40 y 50% del conocimiento que nosotros tenemos va a cambiar o va a estar en vías de cambios. Y esto no es solamente a nivel científico. Un punto importante es que, y para entender también lo que está pasando en el mundo actualmente, es que si bien hay algunos autores como Laurie Downes que hablaron de la ley de la disrupción, este es un economista de la Universidad de Georgetown, en cómo el cambio tecnológico impacta, la teoría que él preconizó se extiende a lo que está sucediendo actualmente y en los próximos años. ¿Qué pasa? El cambio grande es que los cambios tecnológicos van mucho más rápido que los cambios sociales y que derraman primero hacia la social. Y lamentablemente los cambios económicos y políticos van muy atrás en el tiempo esos cambios. Entonces se produce un gap entre la oferta tecnológica que tenemos, cómo derrama a lo social, y el actual desafío de los sistemas administrativos de gobierno que hay en el mundo es ver cómo compatibilizar estos cambios tecnológicos y sociales para llevarlo a un plano económico y político, llámese financiación, derechos del paciente, que las fake news, bueno, tienen de todo. Cuanto mayor es el gap entre el cambio tecnológico y social, de lo económico y político, ahí es donde nosotros tenemos problemas. Hay paradoja de la innovación. Yo por ahí no voy a ser tan políticamente correcto. O sea, la innovación, como van a mostrar posteriormente el doctor Chantada y el doctor Salazar, es fantástica, pero genera problemas. Genera aumento de gasto en salud, dependencia tecnológica, hay inequidad en el acceso, esto no pasa solamente en la Argentina, hay controversias jurídicas muy importantes y hay un impacto en el medio ambiente que todavía no está medido. Por si fuera poco, y esta es un slide que la modifiqué del doctor Schiavone, rector de la universidad, la ciencia nada sabe qué es bueno y malo, qué es amar y qué es hermoso, y no considera valores. La ciencia no reconoce tampoco prioridades, con lo cual surgen muchas controversias bioéticas que nosotros no estamos pudiendo contestar por la velocidad de los cambios que mostré anteriormente. Y por si fuera poco, y sobre todo en países como el nuestro, falta de legislación y pautas generales. En ese marco, todos tenemos interés en la medicina de precisión, todos. La forma en que vemos la evolución de esta área es según de la perspectiva que uno lo mire. Como paciente, todos somos pacientes, todos somos familiares de pacientes, en este caso somos médicos, también para los fabricantes de medicamentos, los especialistas en tecnología de la información, los proveedores, los aseguradores, los educadores, los reguladores o quienes tienen la responsabilidad de gobernar. El impacto social es muy fuerte, ya que nosotros la medicina de prevención es para prevenir enfermedades o discapacidades y tratar a los grandes flagelos del envejecimiento poblacional que está ocurriendo en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, el cáncer en este caso, las enfermedades genéticas que tienen un costo enorme, y cuando hablo de costo no es solamente económico o financiero,
sino social, afectivo, para los individuos y las familias y las sociedades en general. Es el desafío de desarrollar tratamientos efectivos, el conocer la susceptibilidad a eventos adversos de estas nuevas tecnologías y sobre todo adaptar esta medicina de precisión también para la rehabilitación. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, todos saben qué es esto, yo no se los tengo que decir. Todos tenemos en la cabeza algún tipo de definición o idea que es medicina de precisión. Pero, así como nosotros en la Argentina le decimos pochoclo, si uno recorre Latinoamérica, se llama de diferentes maneras. Crispetas, cotufas, pop, cabritas, canchitas, canguil, milio, pipoca. Entonces, si uno no utiliza un lenguaje en común de definir qué estamos hablando, por más que lo tenemos en la cabeza, ese gap en las definiciones nos puede llevar a problemas. Hay muchas definiciones. Yo aquí les voy a dejar 3, esto está grabado, es la Unión Europea, la Asociación Médica Americana y el NIH, que lo definen de diferentes en forma totalmente diferente. Pero en general, todos los términos de medicina de precisión, estratificada, dirigida y farmacogenómica se van volcando hacia que no es un dato, no es una molécula, no hay una definición universalmente aceptada. De hecho, en nuestro país, a pesar del riquísimo recurso humano que tenemos, y los brillantes científicos, no tenemos una definición aceptada, y tenemos que tomar esto que sí es reconocido en todos los ámbitos científicos. Principalmente consta de 3 partes. Primero, una fuente de información, que esto voy a referirme más adelante. Y en segundo, un producto médico, mínimo para hacer un diagnóstico, y otro para hacer un producto terapéutico para asegurar los resultados. Esas 3 partes, que son la ciencia de datos, el diagnóstico y el tratamiento o la tecnología adecuada, es lo que genera lo que se llama medicina de precisión. Hay un cambio en el paradigma, como hablé antes, estos de fines del siglo pasado. Yo tuve la oportunidad de ir con un grupo de oncólogos representando a mi país, a los países escandinavos, en donde me dieron esta diapositiva en ese momento, esta diapositiva del año 2001, en donde ya el cáncer no iba a ser el target de la oncología. Ya no era el target. O sea, el target era o proteínas subcelulares que podían modificarse, o tejidos normales que rodeaban el tumor, o bien, que esto ya se venía hablando desde hacía muchísimos años antes, reprogramar a nuestro propio sistema inmunológico. En este caso al pobre linfocito T, entre otros. Esto llevó en 20 años que hoy la medicina de precisión, en las diferentes variantes que vamos a ver, sea primera línea en los tumores más frecuentes en la sociedad occidental, en la leucemia mieloide crónica, en los tumores pediátricos, pero también en fibrosis quística, hemofilia, discapacidad motora y hipoacusia. O sea, el impacto es muy grande en muy poco tiempo. Nosotros pensábamos que la medicina personalizada, en un momento, nos permitía dar beneficio y toxicidad, no beneficio y toxicidad, no beneficio y no toxicidad, y sí tener a los pacientes que verdaderamente le damos beneficio sin toxicidad, pero no es solamente esto. La medicina de precisión no son solamente drogas, son también prótesis. En este caso, las prótesis que se hacen con impresoras 3D, que yo la primera vez que escuché esto, parecía que estaba en viaje a las estrellas, hace 7 años, y ahora es común verlo. Estas prótesis que se fabrican son una parte de la medicina de precisión, y esas prótesis, en este caso un stent bronquial, sirve para liberar una obstrucción tumoral en un paciente o en un chiquito aquejado por un tumor o una malformación congénita. La medicina de precisión también nos sirvió para diferenciar que no todos los tumores que nosotros decíamos que era cáncer de mama, cáncer de colon, eran todo lo mismo. Por ejemplo, dentro de una denominación común, como después vamos a ver, que puede ser cáncer de colon, hay más de 20 familias diferentes. Y saber la familia, que en este caso son las personas que tienen alta inestabilidad microsatelital, nos permite llegar a curvas como esta. Esto se presentó en el meeting de la Sociedad Americana de Oncología,
primera línea, cáncer de colon metastásico, el tratamiento no es quimioterapia, por primera vez, en primera línea de cáncer de colon. Esto es fuerte para los que tenemos más unos anitos, en donde ven que las curvas ya son planas, o sea, no van para abajo, sino que se aplanan. Eso significa que los pacientes siguen viviendo con calidad de vida a lo largo de cada vez más tiempo. Otro punto importante es que existe lo que se llama medicina de las 4P. El doctor Leroy Hood es el que diseñó los secuenciadores de ADN para el proyecto de genoma humano. Y esta diapositiva, que es de un meeting que fue en Boston hace unos 5 años, habla que la nueva medicina es participativa. O sea, el paciente interviene y la familia digamos, en los tratamientos y no solamente en las decisiones, a través de apps o de cierta tecnología al alcance según sea el cuadro tecnológico. Es preventiva, es predictiva y también es personalizada y de precisión, como vamos a ver. Los datos. Quienes estamos en salud, hoy en día no podemos desconocer que existe la ciencia de los datos. La ciencia de los datos ocupa un lugar grande. Para que ustedes se den una idea, lo que la energía fue para la primera y segunda revolución industrial, que fueron la máquina de vapor y la electricidad, la información es actualmente la máquina de lo que estamos, digamos, transitando en la revolución tecnológica actual. El otro punto importante es que los seres humanos somos capaces de manejar adecuadamente 5 o 9 variables en una terapia intensiva. En el año 1999, con la tecnología de 1999, se generaban 236 categorías de variables, y actualmente, siguiendo lo que dijo Carlos anteriormente, con la tecnología disponible de hoy y con los nuevos diagnósticos y medicamentos que hay, prácticamente las variables en una terapia intensiva totalmente equipada son más de 500 que se tiene que, digamos, tomar decisiones el equipo médico. Todo esto lleva a lo que llamamos Big Data, que son millones de datos de mucha gente con las diferentes fuentes de esos datos, que es lo que escuchamos cada vez más atentamente, que es la genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, epigenómica y radiómica, que es lo que se está instalando a una velocidad, a mi criterio, mayor al que nosotros podemos absorber o adoptar. Para ir terminando, algunas reflexiones. Fleming, cuando aumentó la expectativa de vida de 9 años en la humanidad cuando descubrió la penicilina, nunca la patentó. El doctor Salk, cuando el equipo de él saca la vacuna, le preguntan si la tenía que patentar, por qué no patentarla, y él dijo que era tapar la luz del sol con la mano, porque era un beneficio para la humanidad. Ustedes piensen que esto no sucedió hace 1000 años, ¿eh? Estamos hablando fines de la década del 50. Piensen lo que están pasando con las vacunas para el coronavirus. Hay una gran pregunta que uno ya la ha escuchado en lugares tan diferentes como Estados Unidos, como el Instituto Gemelli en Roma, o en organismos multilaterales como la ONU, en donde, y es una pregunta, si es útil la innovación y el resultado de la investigación si no es un bien común. Si hay alguna traba en el acceso en donde uno no puede acceder. El otro punto importante es que también, esto lo pongo siempre, la educación es la mejor medicina. Nosotros hoy también con dispositivos tecnológicos adecuados podemos hacer educación y prevenir. Por ejemplo, en la Argentina, 1 de cada 4 tumores de los prevalentes en nuestro país, que son mama, colon y próstata para empezar. Y esto lo digo porque nosotros tenemos que tener en cuenta, cada 5 años hay una encuesta nacional de factores de riesgo que utiliza el INDEC junto con el Ministerio de Salud, y lo que aparece es que los argentinos tenemos bajo consumo de frutas y verduras, exceso de peso, el tabaquismo aumentando muchísimo en las mujeres, sobre todo en las adolescentes,
consumo regular de alcohol y actividad física baja. Eso ya está superando los 2/3 de los individuos. ¿Qué significa esto? Que yo en el 2030, 35, voy a tener más EPOC, más diabetes, más cáncer, más enfermedades cardiovasculares y más problemas musculoesqueléticos, más el daño que está ocasionando la pandemia por coronavirus. Esto es lo que uno podría graficar, porque una imagen vale más que 1000 palabras, si la medicina de precisión no está implementada en forma adecuada. O sea, la medicina de precisión es uno de los drivers en muchas ramas de la ciencia, pero también puede ser una espada de Damocles si no está bien implementada. Para concluir y no robarles más tiempo, la medicina de precisión es una realidad. Si bien nosotros ya teníamos antes medicina de precisión, ahora prácticamente está volcado en casi todo lo que hacemos en salud. Los resultados positivos están provocando una verdadera revolución. Es una estrategia basada en la integración de diferentes fuentes de conocimiento, o sea que el médico ya tiene que saber también sistema de información, tiene que conocer método de diagnóstico, ya no la currícula que normalmente se da en las universidades empieza a ver superado por la velocidad de lo que yo mostré antes. Es un nuevo escenario que debe implementarse en forma efectiva. Nosotros lo disfrutamos y lo sufrimos todos los días con nuestros pacientes, y es un nuevo escenario que requiere la regulación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta de Alberto Gutiérrez que, Alberto, la vamos a dejar para el final, porque justamente escuchando a los tres expositores, así la pregunta puede tener una respuesta integrada. Darío Niewandowski pregunta: ¿cómo podemos manejar y ser equilibrados a la hora de indicar un tratamiento correcto cuando estamos siendo rehenes de las autorizaciones de los fármacos por el tema costo? Bueno, a ver, no hay una receta, pero sí nosotros somos científicos y estamos entrenados para generar conocimiento. Entonces es muy importante en que cada lugar donde uno trabaje genere consensos con el equipo de cómo va a actuar, por un lado, ante ciertas indicaciones, y tener, una vez que se consensúa de cómo trabajar, un ala sabiendo todo lo que se viene y que eso va a tener un cambio rápido, y otra ala, un nexo importante con los resortes regulatorios que uno pueda tener para ayudar al paciente, que va a depender de cada instancia que uno maneje. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito privado, pero es muy diferente en diferentes distritos o diferentes, digamos, coberturas de salud. Pero para resumir, son esas tres. Primero, consensuar con el equipo qué se va a hacer. Tener, por un lado, el ala de saber que esto va a un continuo cambio y no ser, digamos, no parar el conocimiento, porque eso va a ayudar al paciente. Y por la otra, saber que los médicos a veces tenemos que tener nuestros nexos con la parte legal, la parte regulatoria, que tiene que ver con los derechos que tienen nuestros pacientes. Gustavo, te voy a hacer tres pequeñas reflexiones y decime lo que vos pensás de ellas. Una, por un lado, vos hablabas de los cambios, ¿no? De la velocidad del cambio, digamos, científico versus el cambio social, político y económico. En realidad el gran problema, por un lado, a mí me parece, que es que generalmente estamos esperando que el cambio venga del abajo hacia el arriba, es decir, del político y económico hacia arriba. En realidad debe ser al revés, el que está más arriba debe ser el que propicie el cambio hacia los que están más abajo. O sea, ¿no crees que deberíamos tener los científicos un espíritu más participativo social para producir ese cambio? Reflexión 1. Reflexión 2. La prevención. Todos sabemos que se invierte poco en prevención. Si uno tiene que hacer un score, estamos muy bien en cuanto a innovaciones, pero en cuanto a campañas de prevención y trabajo de prevención, pese a todo lo que el Instituto Nacional del Cáncer ha hecho en todos estos años, tiene muy poca inversión. Esa es la realidad. O sea,
¿No crees que ese sería un punto en el cual habría que trabajar? El gran problema es que invertir en prevención nos va a dar resultados políticos recién dentro de 20 años y se eligen las autoridades cada 4, o sea que no es interesante desde el punto de vista político. Y la tercera reflexión es, tal vez no creen, y esta la pregunta va a ser para todos los panelistas, que trabajar más en la farmacogenómica nos permitiría acercar poblaciones que serían más sensibles a los medicamentos eventualmente, y que esa debería ser un área importante también de inversión, porque de alguna manera es prevenir la falta de respuesta y es prevenir la toxicidad. Gracias, Carlos. A ver, las tres reflexiones son diferentes caras de una misma moneda. Existe un concepto que se llama ciudadanía sanitaria, que es en realidad es la gestión centrada en el paciente, pero más allá de la gestión del que tiene que hacer gestión, es que el paciente tiene que conocer primero, la gente, no el paciente, no quiero hablar más de paciente, sino que la persona tiene que conocer, el ciudadano tiene que conocer qué tiene que hacer para tener una mejor vida y qué es lo que tiene que exigirle también al sistema de salud que el sistema de salud no le está dando. Nosotros estamos en una situación en donde se recuperan medicaciones de alto costo, pero no se recupera el que hace prevención en cáncer de mama. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, me parece que esa es una parte, pero obviamente las comunidades, desde la escuela, por ejemplo, es mucho más importante una ley que enseña resucitación cardiopulmonar en la secundaria que el último medicamento que salió para tratar una patología de nicho. Pero las dos son importantes, pero una sin la otra te crea este desbalance. Y que siempre la prevención es superior. Y la tercera tiene que ver también con eso, pero lo que sería llevada esa epidemiología a lo que decís vos. O sea, tener la epidemiología genómica real de la población o de la gente para vos podés tener intervenciones y no gastar plata, no producir eventos adversos, beneficiar realmente a quien vos beneficiás. Y no me quiero extender para no robar más tiempo, pero me parece que es todo parte de lo mismo. Pero lo que por lo menos uno tiene que tener el concepto es que la conciencia ciudadana del paciente, realmente lo que él tiene que hacer, la educación, es el primero que va a tirar más que el médico, más que los gestores, que más que los reguladores. Estoy totalmente de acuerdo. Acá tenemos una pregunta más, no sé si tenemos tiempo, vos me dirás, Katy, cualquier cosa, para que no robarle tiempo a los otros speakers. Sí, hay tiempo, Carlos. Hacemos esta pregunta y ya pasamos al doctor Salazar. Ok, esta es una pregunta de la doctora Diana Cascallar. Hola Diana, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes a todos, gracias Gustavo. Para la equidad de la atención de nuestros pacientes, ¿no te parece que deberíamos hablar de protocolos terapéuticos nacionales revisados frecuentemente que garanticen la mejor medicina para todos y todas? Es un poco la primera pregunta. O sea, me parece que los protocolos y las guías, como tiene, por ejemplo, Icopraxis, que tiene el ICO de Cataluña, o, por ejemplo, lo que tienen los oncopediatras, refiriéndome a mis dos colegas que van a hablar, trae transparencia, trae equidad, es la mejor vía de comunicación de todos los participantes, de todos los stakeholders, los que estamos interesados en el cuidado. También esos protocolos tienen una dinámica de revisión periódica con las cuales se van incorporando, con lo cual le permiten al gestor tener un presupuesto financiero real de lo que está pasando y no comprar por recurso de amparo. Un protocolo también lo que hace es informar a la justicia de que se va a hacer esto con esta base científica y esta base de apoyo social, con lo cual en los países en donde se ha instaurado esto, si bien existen el recurso de amparo y formas parecidas, se ha reducido muchísimo. Cuando existen 100 protocolos diferentes para tratar una misma patología y hay discordancia, entonces ahí es cuando surgen los problemas y de vuelta, el que verdaderamente lo sufre es el paciente, y el paciente no tiene que estar en el medio,
y ser el mensajero entre diferentes médicos con los reguladores. Los protocolos sirven para el 80% de los pacientes. Siempre hay pacientes que no leen los libros, como decía un profesor mío en la facultad. Pero esos protocolos necesitan el apoyo de todos los que están participando, por más que haya cabeza del apoyo. Eso se ha logrado, el ejemplo es Cataluña, el ejemplo son países escandinavos, algunos sistemas de salud que no vienen al caso, y andan no solamente muy bien, sino que ahí se genera la oportunidad de riesgo compartido, investigación clínica, capacitación desde los ciudadanos a todo el sistema de salud, se instrumenta cuidados paliativos y servicios de radioterapia en forma mejor. Uno de los beneficiados sería el Ministerio de Ciencia y Técnica con CONICET. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con Diana. Sí. Bueno, quedan 2 preguntas más, pero lo que vamos a hacer, les prometo que si al final queda tiempo, vamos a volver sobre esas preguntas. Y ahora vamos a escuchar, a tener el placer de escuchar hablar sobre epistemología y método científico, pasado, presente y futuro de la medicina oncológica, por el doctor Ramón Salazar del Instituto Català d'Oncologia. Ramón. Muchísimas gracias, doctor Silva. Lo primero, como no, agradecer a la Fundación ICEM y en particular a la doctora Ferrari la organización y la invitación. También a la compañía Bayer el patrocinio. Para mí es un honor y me hace muchísima ilusión formar parte de este panel. Y lo único que siento es que no lo podemos hacer de presencia, pero espero que muy pronto nos podamos ver personalmente. Les voy a dar una visión un poquito personal y particular de la temática de la historia de la medicina oncológica en relación con la epistemología y método científico. El pasado lo he etiquetado como medicina 1.0, el presente medicina 2.0 y la futuro medicina 3.0, aunque la medicina 2.0 y la 3.0 ya verán que están muy entrelazadas. La quimioterapia se descubrió en los años 40, la quimioterapia antitumoral se descubrió en los años 40 a partir de 2 episodios. En el puerto de Bari hubo una explosión de un buque que estaba relleno de gas mostaza que se había utilizado en la Primera Guerra Mundial como guerra química, desafortunadamente. Y hubo muchos muertos, y no solo en el momento agudo de la explosión, sino al cabo de unos días y semanas empezaron a verse anemias aplásicas y muertes tardías. Y esto, junto con las autopsias que se habían hecho a soldados de la Primera Guerra Mundial, les hizo pensar a los médicos de la milicia americana que, modificando un poquito el gas mostaza, podían generar lo que fue la primera quimioterapia, la mostaza nitrogenada, administrada intravenosamente, según este papel del JAMA de 1946, en donde se vio por primera vez respuestas parciales a leucemias y linfomas. Más o menos contemporáneo, Sidney Farber, a raíz de la observación de que habían anemias causadas por déficit de folato, pensó en sintetizar, junto con un amigo químico, antifolatos para tratar leucemias. Y él también obtuvo, él que era patólogo, sintetizó estos antifolatos y obtuvo también remisiones parciales y algunas completas duraderas, y como mínimo se ha reportado una curación con estos primeros antifolatos, reportados en el New England en 1948. Esta aproximación epistemológica de estos 2 episodios nos llevan a reflexionar sobre cómo se han llevado a cabo los avances en la lucha contra el cáncer a lo largo de la historia. ¿Y cuáles son los frentes de la lucha contra el cáncer? Pues
En cada uno de estos frentes lo que se busca es entender la vulnerabilidad de la enfermedad y actuar sobre esa vulnerabilidad. En prevención primaria lo que queremos es disminuir los factores de riesgo. En prevención secundaria, que es el cribado, nos aprovechamos de la evolución de estadios, igual que en la cirugía y en la radioterapia, que son los tratamientos locales, con la intención de diagnosticar enfermedades precoces y tratarlas precozmente. La quimioterapia aprovecha por su mecanismo de acción la alta proliferación de las células tumorales. La nueva medicina molecular de precisión tiene en cuenta la dependencia oncogénica de lo que llamamos dianas moleculares específicas. Volveremos a este concepto. Y la inmunoterapia se basa en utilizar la respuesta inmunológica contra antígenos extraños que generan los tumores. Todo este gran cúmulo de conocimiento necesita de un ingrediente muy importante para traducirse en innovación y mejoras en la práctica clínica. Este ingrediente no es otro que el método científico, que es el lenguaje común de todas las ciencias y también el lenguaje por el que se habla la ciencia básica con la práctica clínica. Todo agonista tiene su antagonista y el método científico tiene un gran antagonista o unos grandes antagonistas, que son unas amenazas constantes al progreso de la medicina oncológica. En mi opinión, estas amenazas son dos: el sesgo y el ruido. Fíjense que el sesgo es un error sistemático, todos los dardos fallan en la misma zona, mientras que el ruido, el error es más disperso. Y mi primera ley del conocimiento médico o de la medicina oncológica es que debemos combatir el sesgo y el ruido. Y lo primero es reconocerlo. El sesgo, creo que lo mejor es que lo explique con un ejemplo, es la asociación entre variables. Por ejemplo, el consumo de helados con los ataques de tiburón en la costa o las hectáreas de bosque quemado en el oeste de la costa americana, que esto es una asociación casi perfecta de los múltiples análisis de Big Data de los que disponemos en las redes. Y obviamente no quiere decir que cuando comemos un helado estamos excitando la agresividad del tiburón o aumentando el riesgo de incendios forestales. Aquí hay una tercera variable común a estas tres variables, que es las altas temperaturas. Este es un ejemplo de sesgo, pero hay 28 tipos de sesgos descritos por el NIH, y probablemente habrán más, aunque bien es verdad que estos 28 se pueden agrupar en 4 subgrupos: sesgos de selección, de ejecución, y me falta uno que está por debajo del número, que ya me saldrá. Pero en cualquier caso, lo que tenemos es que estar muy atentos a la aparición y intentar evitarlo, y cuando aparece, al menos reconocerlo y diagnosticarlo. Bien, otro ejemplo de asociación de variables puede ser este: el consumo de chocolate con la de obtener un premio Nobel. Está claro que esto no puede ser una relación causal, pero sí casual, aunque podríamos elucubrar que podría haber alguna tercera variable que podría representar un sesgo. Pero vamos a asumir que en este caso no hay terceras variables, es simplemente un hallazgo casual. Esto es la definición de ruido. Cuantos más análisis
de asociaciones entre variables, en los múltiples análisis que se hacen últimamente con el Big Data, de cada 10 variables que se analizan en correlación, por azar, simplemente por azar, encontraremos una correlación casi perfecta entre 2 de ellas. ¿Qué trascendencia tiene el ruido en la medicina y en el método científico? Pues ya lo he avanzado un poco. 2 riesgos muy importantes. El riesgo de los test múltiples. Cuantos más análisis de subgrupos hagamos en un estudio conjunto cerrado de datos, cuantos más variables queramos correlacionar, más subgrupos queramos analizar, tenemos más riesgo de encontrar algún efecto espurio, algún efecto no causal entre variables predictivas, como podría ser tratamiento y variables de respuesta, como podría ser eficacia. Y luego están los procustianos, que ya son investigadores que poco legítimamente abusan del manoseo de datos y ya no solo hacen multiple testing, sino que hacen lo que en inglés se dice cherry picking, que es que eligen las variables que luego presentan en las publicaciones porque son las que les salen positivas. Un ejemplo de esto, que a mí me ha perseguido toda mi carrera, porque me he dedicado a intentar validar firmas genéticas pronósticas en adyuvancia en cáncer de colon, es la definición de los puntos de corte de las variables continuas para modelos de predicción. Hay mucho riesgo de overfitting o optimización de estos puntos de corte y siempre hay que validarlos y preespecificarlos en las series de validación independiente para evitar falsos positivos. El sesgo y ruido nos da falsos positivos, pero también tenemos el riesgo de falsos negativos. ¿Cómo intentamos mitigar el sesgo, el ruido, falsos positivos y también falsos negativos? Pues con la randomización. Pero la randomización solo mitiga, no es ninguna garantía de eliminar el sesgo y el ruido. Incluso cuando randomizamos en estudios clínicos debemos estar atentos a las variables de confusión y plantear incluso en el endpoint principal, cosa que no es muy frecuente en el mundo de la oncología, plantear de manera preespecificada modelos de ajustes de covariables que pueden tener influencia en el outcome o respuesta del objetivo principal del estudio. Y cuando estos son muy evidentes, incluso estratificar antes de randomizar. Otra cosa que se puede hacer para evitar el ruido, pero no el sesgo, es el aumento del tamaño muestral. También ayuda a evitar falsos negativos. El aumento del tamaño muestral aumenta la potencia estadística y disminuyen también los falsos negativos. Pero no el sesgo. Para el sesgo hemos de estar muy atentos y hemos de tener una estrategia de múltiples pares que evalúen el diseño, el método y el desarrollo de todos los estudios para intentar identificar alguno de los 28 tipos de sesgos que he comentado previamente. Pasando a la segunda ley, mi segunda ley particular, que nos puede ayudar para, en este caso, disminuir los falsos negativos, es que los casos normales nos enseñan reglas, las excepciones nos enseñan leyes.
Dicho de otro modo, la ley del cisne negro. Uno puede ver 1000 cisnes blancos y no puede descartar la existencia del cisne negro. Pero si se observa un cisne negro, la existencia del cisne negro se convierte en ley, en verdad absoluta. ¿Qué traducción tiene esto en la medicina y en la medicina oncológica? Pues les voy a dar un ejemplo. En un estudio fase 2 de unos 60 pacientes de cáncer de vejiga con everolimus, el estudio fue clarísimamente negativo. Pero hubo un paciente que tuvo una respuesta completa y una respuesta completa duradera. Y los investigadores, creo que eran del Memorial, en este caso, hicieron secuenciación completa del genoma, del exoma de este tumor y vieron que tenía una mutación en el gen de la esclerosis tuberosa. Y a partir de ahí se ha desarrollado y se ha aprobado everolimus para todos los tumores y otras alteraciones relacionadas con los síndromes congénitos de esclerosis tuberosa. Otro ejemplo un poquito menos radical de este fenómeno podría ser la historia del tratamiento anti-EGFR en cáncer de pulmón. Se empezó este tratamiento con gefitinib y erlotinib en los años 90 sin selección de pacientes, más allá de que tuvieran cáncer de pulmón metastásico. Y los resultados fueron muy mediocres, prácticamente un beneficio clínico muy marginal, hasta que unos investigadores de Harvard identificaron y descubrieron las mutaciones activadoras en el gen EGFR que coincidían con los pocos pacientes que respondían de manera desorbitada y positiva a estos tratamientos. Esto me lleva a la segunda parte de la discusión, que va a versar sobre la nueva medicina oncológica, que yo la divido, y es una decisión muy personal y discutible, en la medicina molecular de precisión o personalizada o con agentes dirigidos contra dianas moleculares, que sustituyó o que vino a convivir con la quimioterapia después de un reinado de la quimioterapia de 60 años, justo cuando la quimioterapia estaba tocando techo, porque todos recuerdan, los que tenemos una edad, el fracaso de la quimioterapia a altas dosis en los tumores sólidos de los 90s, justo cuando estábamos deprimidos, pues saltó, gracias a Dios, los primeros éxitos de la medicina molecular de precisión. Y luego hablaremos también de la inmunoterapia, que es un poquito más reciente. Y yo las divido en medicina 2.0 y medicina 3.0. Bien. La medicina de precisión se basa en los descubrimientos de los años 80 de los tumores, de los genes supresores y de los genes supresores de tumores y de los oncogenes. El primer oncogen descubierto en 1976 fue SARC por Bishop y Barmus, por lo cual ganaron el premio Nobel. Le siguió el oncogen RAS, que lo descubrieron a la vez Wigler, Weinberg y Barbacid, y el laboratorio de Weinberg también descubrió el gen supresor retinoblastoma y el oncogen HER2-Neu. Aunque el pobre Weinberg nunca recibió el premio Nobel, pero ha escrito uno de los mejores libros que he leído yo, que es el libro de texto de Cancer Biology, que lo recomiendo vehementemente. Bien, ¿en qué se basa el mecanismo de acción de los oncogenes y de los
genes supresores de tumores, que es en realidad la causa del cáncer. Los oncogenes son genes que codifican proteínas que van a facilitar todos los fenómenos de activación de la carcinogénesis. División celular, crecimiento celular, despegamiento de los epitelios, invasión, neoangiogénesis, invasión de los tejidos del entorno, del microambiente, y también invasión de los tejidos a distancia y formación de metástasis. En cambio, los genes supresores son los guardianes del genoma, son los genes que regulan a los oncogenes y que frenan todas estas acciones con las proteínas que traducen. ¿Qué ocurre? Cuando existe una mutación en los oncogenes, son mutaciones activadoras, y es como apretar el acelerador. Y las mutaciones en los genes supresores son mutaciones inactivadoras, que es como levantar el freno. Y la combinación de mutaciones en oncogenes y en genes supresores da lugar al cáncer. A la vez, en los años 80, se dieron los avances en tecnología farmacéutica que dieron pie a la producción de tecnología DNA recombinante para proteínas y, para nuestro interés, los anticuerpos humanizados contra potenciales dianas moleculares, y también pequeñas moléculas inhibidores de quinasas. Tanto los anticuerpos humanizados como los inhibidores de quinasas pueden inhibir la acción, la función de las proteínas productos de los oncogenes. Y cuanto más selectiva sea la química y la bioingeniería de estos productos, mayor efecto sobre la inhibición de la función de estos oncogenes. El primer gran éxito de la medicina de precisión, o personalizada, o molecular, o como quieran llamarle, fue el imatinib o Gleevec, que actúa inhibiendo la proteína de fusión BCR-ABL1, que es el producto de la traslocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22, también llamado antiguamente cromosoma Filadelfia, que da lugar a leucemia mieloide crónica. Este descubrimiento cambió radicalmente el pronóstico de las pacientes y los pacientes con leucemia mieloide crónica. De 5 años de esperanza de vida han pasado a 25 o 30 años de esperanza de vida, y la edad media del diagnóstico es a los 60, con lo cual lo más probable es que los pacientes se puedan llegar a morir de otra cosa. Pero no solo cambió la esperanza de vida de los pacientes, sino que transformó completamente el escenario de la medicina oncológica y también de la farmaindustria. A partir de entonces, se volcaron todos los laboratorios a investigar y producir anticuerpos y pequeñas moléculas contra proteínas, productos de oncogenes. Y en estos años yo he contado hasta unos 10 o 11 casos de éxito, de éxito claro de esta revolución que sucedió a partir del nuevo siglo. Tanto en tumores líquidos, hematológicos, como en tumores sólidos. Yo destacaría aquí el HER2 y BRAF, porque se han desarrollado ya tratamientos en adyuvancia que han conseguido mejorar el índice de curaciones en cáncer de mama y en melanoma. Las dianas moleculares más potentes, los drivers oncogénicos más potentes, acostumbran a ser proteínas de fusión, producto de traslocaciones o reordenamientos, como pasó con el cromosoma Filadelfia
y BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica y Gleevec, que es prácticamente una enfermedad monogénica. Y por eso les quiero brevemente detallar la historia reciente de dos de estas dianas moleculares que, como son NTRK y RET. RET, el reordenamiento de RET, y en este caso también mutaciones activadoras, se presentan en muy poquita frecuencia en tumores varios como esófago, mama, melanoma, colorectal y leucemias. Hasta más del 60% de los cáncer medular de tiroides tienen mutaciones en RET, 10% de los papilares de tiroides tienen fusiones en RET y un 2% de los cánceres de pulmón, en este caso los adenocarcinoma en no fumadores, un 2% de ellos que no tienen GFR, ni ALK, ni ROS, tienen fusiones en RET. Y ya tenemos 2 fármacos aprobados por la FDA. Selpercatinib está aprobado para tiroides y pulmón, y pralsetinib para pulmón, metastásicos, a partir de fases 1 y 2, en los cuales obtuvieron respuestas del 70-80%, duraderas de más de un año, y también respuestas del 70% o mayores en metástasis cerebrales. El reordenamiento de NTRK no solo afecta a tumores sólidos del adulto, sino también pediátricos. Y tiene una curiosidad. Es una alteración muy frecuente en tumores muy infrecuentes, como son el tumor carcinoma secretor de mama y su análogo de glándula salival, el fibrosarcoma infantil y el nefroma mesoblástico congenital celular mixto. Y por otro lado, en tumores frecuentes, como el cáncer de pulmón, el melanoma, tumores de colon, de páncreas, colangiocarcinoma, renal, linfomas y leucemias, son muy poco frecuentes, menos del 5% y muchas veces menos del 1%. Y luego hay 3 tumores en donde tienen un porcentaje intermedio, del 5 al 25%, que son los GIST, el cáncer de tiroides no medular y los tumores espitzoides, que son tumores melanocíticos, son tumores que parten de nevus atípicos, pero que no llegan a ser melanomas. Bien, también tenemos 2 inhibidores, pequeñas moléculas inhibidoras de esta tirosinquinasa, que en este caso están aprobados en Europa por la EMA y probablemente próximamente serán aprobados por la FDA, porque ya están en revisión, para esta diana molecular, que son larotrectinib y entrectinib. También con respuestas de más del 80% en toda la plétora de tumores que tienen estas fusiones, y también con actividad muy significativa en metástasis cerebrales. Y las respuestas también son duraderas, mínimo de un año en prácticamente todos los pacientes que responden. Bien, les he explicado historias de éxito, pero recuerden que solo he encontrado 10, 11 o 12. Y han pasado muchos años desde el año 2000. Esto quiere decir que han habido muchos fracasos por el camino y que también han habido muchas aprobaciones de fármacos
que han generado un beneficio incremental o marginal, pero nada parecido a estos ejemplos que les he puesto. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede? ¿Cuáles son los retos de esta nueva medicina molecular, oncológica, genómica, de precisión, personalizada, o llámenle como quieran? Pues voy a hacer una cosa que no me gusta mucho, que es simplificar un problema muy complejo. Pero voy a hacerlo por el bien del tiempo que me han dado para la charla y también para la comprensión. Y no estoy muy alejado de la realidad. El primer problema es el de heterogeneidad molecular. Los tumores son muy heterogéneos y cada tumor tiene una media de 70 mutaciones, pero es de media. Un cáncer de mama puede tener 20, 30, 40, 80, 100. Un cáncer de colon puede tener 100 y un cáncer de colon con inestabilidad de microsatélites puede tener 1000. Pero de media los tumores tienen 70 mutaciones por tumor, de las cuales el 10 o 20% son funcionales, lo que llamamos drivers, y las otras son pasajeras que se van acumulando pero que no tienen efecto activador sobre la biología tumoral. De estas 10 o 15 mutaciones de media por cada tumor, se afectan también de media unas 10-15 vías bioquímicas. Y además existe multiclonalidad evolutiva. Conforme el tumor evoluciona, se va dividiendo en clonas y cada clona puede tener una mutación que no tenga la otra. Con lo cual es muy difícil pensar que con un solo medicamento vamos a curar el cáncer. Yo creo que el presente avanzado y el futuro pasará por identificar por los nuevos análisis masivos genómicos de Next Gen Sequencing y todas las genómicas aplicables, identificar cuáles son estas vías bioquímicas y cuáles son las mutaciones más preponderantemente activas en cada tumor para diseñar combinaciones de 2, 3 o 4 fármacos, a lo mejor a dosis menores que las dosis en monoterapia, que normalmente son las dosis máximas toleradas, para combatir esta heterogeneidad tumoral. Esto es hipótesis de futuro. ¿Cuál es la segunda problemática de la medicina de precisión? Redundancia en las vías bioquímicas oncogénicas. Esto lo voy a explicar con un ejemplo y va a ser lo más fácil de entender. Ya he comentado antes la historia de los inhibidores de la tirosinquinasa del EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor, en adenocarcinomas de pulmón en no fumadores, que son extraordinariamente efectivos contra unas mutaciones concretas en el gen EGFR, por ejemplo, esta de aquí, de elección desde la posición 746 a 750 del exón 19, que es una de las frecuentes y de las sensibles a los inhibidores de primera y segunda generación, como son gefitinib, erlotinib o afatinib. Aquí vemos un paciente que estaba en la UCI con respiración asistida y al cabo de unos días se levantó y andó como Lázaro, y por eso en la literatura médica estos casos han venido a llamarse respuestas Lázaros-like. Esta respuesta duró 3 años, fíjense, en el segundo escáner del 2007 respecto al de 2004. Pero lo habitual de estas respuestas es que duren un poquito más de 1 año. Y la resistencia suele aparecer por la aparición de una
mutación en una localización muy cercana a la localización de la primera mutación, que en este caso es la localización 790 del exón 20, la primera era el exón 19, muy cercana, para la cual ya hemos desarrollado un inhibidor de tercera generación, que es el osimertinib, con lo cual se vuelve a ampliar la ventana de beneficio de un año inicial a un periodo que también acostumbra a ser de aproximadamente un año, mediana 10 meses de duración de respuestas. Pero el tumor es capaz de generar una nueva mutación en la posición 797 del mismo gen, para la cual ya se están desarrollando nuevos inhibidores. Esto me recuerda el mito de Sísifo, a quien Zeus condenó a empujar eternamente una roca hasta lo alto de una pendiente, y cada vez que estaba a punto de llegar arriba, por la propia fuerza de la gravedad, la roca volvía a caer y el pobre Sísifo tenía que volver a empezar desde el principio, y así eternamente. En este camino lleno de obstáculos, la nueva tecnología de NGS en biopsia líquida, de NGS y de digital y de PCR digital en biopsia líquida, nos puede ayudar a identificar precozmente estas mutaciones de resistencia, y conforme la farmacología vaya desarrollando, identificando, descubriendo y produciendo nuevos inhibidores efectivos de estas nuevas mutaciones de resistencia, vamos a conseguir ir alargando el beneficio clínico y la duración de la respuesta, de la calidad de vida y eventualmente también de la cantidad de vida de nuestros pacientes. Paso ya al acabar con la inmunoterapia. La nueva inmunoterapia de estos últimos años se basa sobre todo en la actuación de la célula TCD8 positivo y su receptor de membrana TCR, receptor de la célula T, que son los receptores capaces de identificar neoantígenos, y las células tumorales, por sus mutaciones que generan alteraciones en las proteínas, pueden ser vistas por estas células a partir de estos receptores y ser engullidas y eliminadas. La inmunoterapia data de principios del siglo XX, del siglo pasado. El primer intento fue con las toxinas de Coley, que generó alguna pequeña respuesta parcial en sarcomas de extremidades. En los años 70 se desarrolló el tratamiento con BCG en carcinomas uroteliales superficiales, un tratamiento que todavía a día de hoy es estándar en muchos países. Y en los 80, en el NCI de Estados Unidos, Rosenberg desarrolló las altas dosis de interleuquina 2 recombinante, que no son más que moléculas que activan la propia célula T. Y con estas altas dosis de interleuquina 2 se consiguieron remisiones duraderas y alguna curación en melanomas y tumores renales, no sin un coste de toxicidad muy alto. Pero la nueva y revolucionaria era de la inmunoterapia empezó en la última década con los inhibidores de los checkpoint o ejes de control de la autoinmunidad, que fueron descubiertos como concepto biológico 20-30 años antes por James Allison y Tasuku Honjo, por lo cual obtuvieron el premio Nobel hace 2 años. Las células normales utilizan estos ejes
para enviarle información a la célula T de que no nos comas, que somos lo mismo que tú y no somos extraños. Es el don't eat me signal. La célula tumoral secuestra este mecanismo para evadir la respuesta de la célula T. Los inhibidores de la señalización de la célula tumoral respecto a este eje vuelven a liberar la célula T para poder ejecutar su función natural de eliminar las células que detecta que transportan neoantígenos o antígenos foráneos. Para mi gusto, los dos hitos de estos nuevos inhibidores de checkpoint son la mejoría del índice de curaciones en la adyuvancia en melanoma, en primer lugar por ipilimumab y posteriormente por nivolumab, y lo que estamos viendo actualmente es en cáncer de pulmón localizado, en la neoadyuvancia estamos viendo respuestas patológicas completas de hasta cercanas al 80% de combinaciones de quimioterapia con inhibidores de checkpoint, en concreto de PD-1, cuando la quimioterapia sola en este mismo escenario clínico obtiene normalmente un 5% de respuestas completas patológicas. Y esto me hace ser muy optimista sobre la posibilidad de que en un futuro próximo podamos llegar a curar más cáncer de pulmón. En este caso son cáncer de pulmón en fumadores. ¿Qué pasa en enfermedad avanzada? Pues que en enfermedad avanzada los inhibidores de checkpoint son bastante eficaces en tumores que tienen mucha carga mutacional, como son los cánceres de pulmón de fumadores, cabeza y cuello, vejiga, cérvix, también últimamente en esófago, hepatocarcinoma y sobre todo también en tumores que tienen inestabilidad de microsatélites, porque son los que tienen más mutaciones, que son los que generan más neoantígenos y ya tienen mayor infiltración basal de células T. Pero fíjense en esta gráfica que el 80% de los tumores de la economía humana no responden a inhibidores de checkpoint. Y esto es por varias razones. La primera es que no están infiltrados por linfocitos T, bien porque generan pocas mutaciones o bien porque no tienen el sistema de presentación neoantigénico intacto, o bien porque utilizan otros sistemas de evasión de la respuesta inmunológica de las células T una vez esta célula T entra en contacto con ellos. Por lo tanto, nuevamente, lo que yo auguro es que vamos a necesitar combinaciones de tratamientos que inicialmente inflamen a los tumores, que quiere decir que vehiculicen inicialmente células T en el microambiente tumoral, y esto, la buena noticia es que se consigue con quimioterapia, radioterapia y algunos agentes dirigidos contra dianas moleculares, y entonces combinaciones racionales se podrán validar de estos agentes junto con inhibidores de checkpoint. Por último, la terapia celular adoptiva se basa también en una nueva tecnología y en un nuevo concepto muy inteligente que consiste en extraer los linfocitos T circulantes del paciente y ex vivo por bioingeniería genética introducirles genes que van a codificar el TCR, un receptor TCR
dirigido contra un neoantígeno conocido del tumor. Estos están también, los pioneros son Rosenberg de NCI y Carl June de la Universidad de Pensilvania. En resumen, la lucha contra el cáncer avanza en múltiples frentes gracias a los conocimientos sobre vulnerabilidades y cómo sacarles partido. La investigación llega a la práctica clínica gracias a la correcta aplicación del método científico aplicado a la medicina. Las grandes amenazas del método científico son el sesgo y el ruido, generadores de falsos positivos. El riesgo de falsos negativos también existe y lo mitigamos con potencia estadística y estando atentos a los outliers o cisnes negros. Y el presente y futuro de los avances en el tratamiento sistémico pasan por el desarrollo de una medicina molecular de precisión y la nueva inmunoterapia. Y quiero acabar con una cita clásica de Heráclito, que yo pienso que es muy apropiada porque define muy bien el cáncer. Todo fluye, todo cambia, nada permanece. Y todos los que estamos, todos los stakeholders implicados en la lucha contra el cáncer, debemos adoptar la plasticidad que tiene la propia célula tumoral en nuestra mentalidad y en nuestras estrategias para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer y en conseguir mejores tratamientos y al final mejor calidad de vida y mayor esperanza de vida para nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención y ahora estoy abierto a contestar preguntas. Muchas gracias, Ramón, por tu excelente exposición. Cristina, ¿quería decir algo? Sí, me gustaría que en forma breve, porque estamos mal con el tiempo, que nos expliques estas tertulias oncológicas que venís haciendo hace tantos años, porque nos comprometimos desde FISEM en difundirte tu propia actividad, y a los 400 inscriptos que tuvimos para hoy les vamos a mandar esa invitación, Ramón. Excelente. Pues muchísimas gracias, Cristina. Invito a todos nuestros amigos de Latinoamérica a que visiten mi blog de tertulias oncológicas. Ahí hay vídeos de tertulias con amigos míos comentando temáticas muy interesantes, siempre relacionadas con el mundo de la oncología. Y el próximo 29 de octubre haremos la reunión anual, que normalmente la hacemos presencial, pero que en este caso, desgraciadamente, la tenemos que hacer en streaming, donde revisaremos todos los avances terapéuticos del año. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. El doctor Carlos Silva quería hacer una pregunta. No sé si quieres que pasemos directamente, depende de cómo estemos con el tiempo. Sería, me parece mejor, Carlos, que esté el doctor Chantada y después hacemos las preguntas que van quedando, ¿te parece? Perfecto, entonces el doctor Guillermo Chantada. Guillermo, dejamos la audiencia en tus manos. Perfecto, buenas tardes. No sé si podrías dejar de compartir la presentación, así puedo cargar la mía. Un momentito, sí. Perfecto, gracias. Bueno, antes que nada, nuevamente también, mientras cargo la presentación, agradecer por la invitación. Es un gran honor para mí estar presente aquí con un auditorio tan importante y un grupo de ponentes tan importante como el que hay. Y permítanme introducirlos en un mundo levemente distinto, que es el de la pediatría, el de la oncología pediátrica. Voy a contar fundamentalmente dos historias de la experiencia nuestra. Este es mi conflicto de interés. Y antes que nada quiero empezar con algunas palabras clave de la medicina de precisión y de la innovación en la oncología pediátrica. La vinculación es una de ellas, especialmente en esta parte del mundo. No podemos solos. Esto es un trabajo en equipo y esto es un trabajo que tiene una actitud colaborativa muy importante y que tiene
esencialmente la multidisciplina. Ya no existe el genio solitario que descubre cosas, esto se trabaja en equipo, y el de equipo tiene nuevos integrantes que no conocíamos hasta hace poco, como los bioinformáticos, que era gente que prácticamente no la conocíamos y prácticamente no existía. Es importante la globalización del conocimiento, tenemos que pensar en local y actuar global, porque con lo que descubramos va a tener aplicación más allá de nuestras fronteras del país. Soy un ferviente entusiasta de la adaptación. Yo estoy convencido que la evidencia es contexto específica. Tenemos que adaptar las evidencias científicas a la situación local y regional. Obviamente la evidencia es la otra palabra clave. Los resultados son otra palabra clave que tienen que ser mirados bajo el prisma local y van muy de la mano de la adaptación. Y tenemos que ser conscientes del impacto global. Nosotros tratamos niños con cánceres raros. El cáncer es raro en niños. Entonces, de primera mano, ya nosotros tenemos que pensar que tenemos que trabajar en una comunidad global, porque si no, como mencionaba Ramón antes, nosotros no tenemos a la mano la posibilidad de aumentar el N de nuestras investigaciones con facilidad. Todos nos movemos con tumores relativamente poco frecuentes y si no trabajamos en esta comunidad global, no vamos a poder tener avances. La primera parte de la historia es un trabajo que nosotros realizamos con el neuroblastoma. El neuroblastoma de alto riesgo es el tumor más frecuente, el tumor sólido más frecuente en pediatría. Y ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pantalla cuáles son los resultados en Argentina en la década del 90 hasta el 2010. Eso pueden ver que la curva de sobrevida es muy pobre, menos de un 25% de estos pacientes se curan. Y el tratamiento que se preconiza desde los países centrales era el de un tratamiento muy intenso de quimioterapia, con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Algunos grupos hasta incluso proponen el trasplante en tándem de más de una vez, a veces 3. Y hubo una publicación muy importante hace ya 10 años que demostraba que la inmunoterapia con un anticuerpo monoclonal con anti-GD2 asociado a interleuquina 2 y a GM-CSF aumentaba significativamente la tasa de sobrevida. Ahora, ¿qué pasa en nuestro medio? Por eso hablaba tanto de la adaptabilidad. Nosotros en nuestro medio tenemos una serie de problemas que hacen que nos hagan considerar que lo que los oncólogos pediatras y ustedes también los oncólogos adultos conocen como el event-free survival, que fue lo que se utilizó para poder aprobar incluso en los organismos de regulación los anticuerpos monoclonales, de vuelta, como dije anteriormente, es contexto específico. Es decir, para un país desarrollado, el event-free survival es en un 98% aproximadamente, 95% de las veces es recaída de la enfermedad. Sin embargo, en nuestro medio, en los países de Latinoamérica, en los países del sudeste asiático, en los países del norte de África, esto no es tan así, porque el peso que tiene la mortalidad tóxica por un tratamiento intenso es, por ejemplo, en nuestro medio 10%, cuando es menos del 1% en los países desarrollados. Si esto lo sumamos en los países de Centroamérica, directamente no pueden hacer estos tratamientos, porque la mortalidad sería por arriba del 30%. Acá tenemos pacientes que mueren por la toxicidad una vez que han logrado la remisión. Y esto se ve en toda la oncología pediátrica. Los tratamientos tan intensos que se utilizan en países desarrollados, en nuestro medio causan muertes. ¿Por qué? Porque si el niño hace fiebre y tiene que consultar neutropénico febril y tiene que llegar en media hora al hospital, y en el hospital tiene que ser atendido rápido, y tiene que ponerse el antibiótico rápido, cuando pasa en un paciente que vive en un lugar donde tiene que tomar el transporte público que no llega, cuando llega a un hospital que está sobrecargado y tarda en vez de 1 hora, 4 en ponerle el antibiótico, estos resultados no se pueden reproducir. Entonces, por eso es que insisto tanto
con la adaptabilidad de los tratamientos. Nosotros no podemos trasladar exactamente esos resultados que dan cuenta de un 10% de mejoría en la sobrevida en un país como Estados Unidos a nuestros países, porque nuestros problemas son diferentes. Entonces, a partir de ese conocimiento, a partir de ese razonamiento en nuestra sociedad, es que nosotros hicimos este camino, que esta diapositiva siempre cuento que tiene un error, y es que la línea no es recta. La línea es recta para simplificarlo, pero realmente esta línea fue con avances y retrocesos múltiples. Y como todas las cosas que, a veces como muchas de estas historias de éxito, como decía Ramón, empiezan con el azar. Mi principal tema de investigación es el retinoblastoma, que es lo que voy a contar en la segunda parte de la charla. Y yo buscaba un grupo que trabajara en gangliósidos en el retinoblastoma, en GD2 específicamente. Y me encontré con el grupo de la Universidad de Quilmes, con Daniel Alonso y su grupo, que en realidad trabajaba no en el GD2, sino en el N-glicolil GM3. Y estaban trabajando en el cáncer de pulmón con este blanco molecular, que era muy interesante porque ya tenía una droga desarrollada, que es el racotumumab. Y obviamente esto nos hizo pensar, fue casi el mismo momento, fíjense que empezó en el 2007, era la época que estábamos ya sabiendo que estos resultados de inmunoterapia en el neuroblastoma con anticuerpos antigangliósidos estaban llegando, con mucha toxicidad, con tratamientos muy intensos, que sabíamos que nosotros no íbamos a poder implementar con facilidad. Entonces lo primero que hicimos fue abrir los ojos ante este nuevo blanco, ver si se expresaban nuestros tumores. Ahí ven en esta parte de la diapositiva, la primera parte de la curva, que sí se expresaba en realidad más intensamente que lo que se expresaba en los tumores de adultos. Y ahí, en una asociación público-privada, empezamos en el 2010, luego de haber identificado que este blanco molecular se expresa en nuestros tumores, empezamos un estudio fase 1. Tuvimos la suerte de tener el apoyo de la industria, en este caso del laboratorio ELEA, y además del Instituto Nacional del Cáncer, que nos dio un subsidio para poder llevar adelante este estudio, y encontramos, acá donde hablo de la adaptabilidad, la droga se da por vía intradérmica, no causa toxicidad, contra el 10% de mortalidad tóxica que podíamos llegar a encontrar si llegábamos a implementar el anti-GD2, y el costo que tiene este tratamiento, que es de alrededor de 400.000 euros por paciente, el costo del tratamiento del anti-GD2. Llegamos a encontrar que no tiene dosis máxima tolerada, es un tratamiento, no hay toxicidad limitante de dosis, realmente es un tratamiento inocuo, y de ahí fuimos capaces de implementar el estudio fase 2, ya no solo en el Hospital Garrahan, sino trabajando en un contexto con otro hospital, con el Hospital Austral, donde yo también trabajo, y con la colaboración de centros en Chile, en Uruguay y de México. Y es donde estamos ahora, que es la última parte de la curva. Este estudio ya está por cerrar, ya tenemos 32 de los 39 pacientes que necesitamos. Y miren, si bien esta curva es preliminar, hemos llegado a donde estaban los resultados de los países desarrollados con otra inmunoterapia adaptada a nuestro medio, con una toxicidad que prácticamente es inexistente, y con la posibilidad de pensar en una herramienta global, como yo les comentaba, y como también mencionaba Ramón anteriormente, pensando en la asociación. Es altamente probable que este fármaco actúe en asociación con la inmunoterapia que se utiliza en los países desarrollados con el anti-GD2. Entonces, estamos ahora conversando con el Children's Oncology Group de Estados Unidos para que desde el Children's Oncology Group también se pruebe este tratamiento en combinación con el anti-GD2. Así que nosotros, esta fue una historia que fíjense que ya llevamos 13 años, desde aquella vez que nos encontramos en un café con Daniel Alonso y me contó sobre este nuevo blanco. Y de vuelta, la interdisciplina, múltiples grupos, públicos y privados, con proyección global. Y esta, para mí, es la forma que nosotros no la elegimos, es la forma que tenemos que trabajar en nuestro medio para poder trabajar, porque si los pacientes de Chile y Uruguay y México no hubieran venido, tampoco hubiéramos podido completar este esquema porque son pacientes raros.
Entonces, no solo eso, sino que también nos sirvió para crear una network regional. Esto hizo que se creara un grupo latinoamericano para el tratamiento de neuroblastoma. Pudimos elevar el estándar local, porque para poder llevar un estudio con intention to file, tenemos que tener los mismos estándares que los países desarrollados. Tuvimos que poner en marcha esto. Pudimos tener enfermedad mínima por PCR, pudimos tener todos los estudios de PET que necesitábamos, y eso aumentó también la calidad del tratamiento que reciben todos los pacientes, no solo los que entran en el estudio. Tal vez mejoramos la sobrevida, vamos a ver si los resultados se mantienen. Tal vez seguramente mejoramos la calidad de vida, el tratamiento es totalmente ambulatorio. Y creemos que ahí dimos un pequeñito granito de arena al desarrollo económico del país, porque si este tratamiento puede llegar a ser implementado en otros lugares del mundo, en la oncología pediátrica al menos nunca existió que un tratamiento desarrollado en Argentina se pueda aplicar en otros países. Y este es quienes jugamos en este partido, ¿no? Estas asociaciones con la academia, claramente, son desarrollos que vinieron desde instituciones académicas. Las organizaciones no gubernamentales nos han apoyado muchísimo. Las agencias gubernamentales también, como mencioné, el Instituto Nacional del Cáncer, el CONICET, la agencia, nos han dado subsidios para poder desarrollar esto. La industria, a través del patrocinio de este trabajo, y el estar interesados en invertir en un fármaco que tiene una aplicación eminentemente pediátrica, donde el impacto no es el del cáncer de pulmón, el del cáncer de mama, el del melanoma. Y además, los partners internacionales. Aquí también hemos trabajado codo a codo con el Sant Joan de Déu en Barcelona, donde también tengo la suerte de colaborar, y que hemos aprovechado todo el conocimiento que ellos nos han podido brindar para poner a punto todas estas cosas en Argentina. Y la segunda parte de la historia es sobre otro tumor, sobre el retinoblastoma, que este es un tumor todo lo opuesto al neuroblastoma. La tasa de curación en nuestros países, estamos de este lado de la figura, del lado del 95% de curación. La gran mayoría de los chicos con retinoblastoma se curan. En Argentina, en muchos países de América Latina, pero en Centroamérica, en Bolivia, en Perú, en incluso algunas provincias de Argentina, lo que ven es esta enfermedad. La enfermedad avanzada, la enfermedad que se extiende fuera del ojo, la que prácticamente es desconocida en Europa y Estados Unidos. Y al ser desconocida, nos vimos obligados a conocerla. No podíamos esperar los estudios de los países desarrollados, porque no iban a venir, porque es una enfermedad que no existe. Entonces, ahí fue donde pusimos en marcha, también con una asociación con el Instituto Leloir y el Hospital Garrahan, con un subsidio muy importante también de la agencia, con mucho apoyo internacional, con apoyo de otros organismos de Argentina, públicos y privados, y pusimos en marcha todo este programa de medicina de precisión en el retinoblastoma. Entonces, cuando tuvimos estos pacientes con enfermedad extraocular, que nadie conoce su biología, empezamos a hacer una estrategia sistemática de cultivar sus células, de ponerlas en ratoncitos para crear unos xenoinjertos, primero desarrollamos un biomarcador, pusimos a punto una técnica de enfermedades mínimamente diseminada. Mediante un acuerdo internacional hicimos un estudio de high throughput para ver la sensibilidad farmacológica y buscamos rápidamente la traslación a la clínica. Aquí ven cómo está nuestro modelo, que hemos podido desarrollar un modelo tumoral ortotópico con las células de pacientes metastásicos que, como les dije, no existen en otros países. Y entonces, claro, empezamos a andar y encontramos pacientes. Este es un paciente que nos mandaron de Bolivia y, a diferencia de otros casos, tenía metástasis. Estos son los cisnes negros que mencionaba Ramón antes. El retinoblastoma casi nunca da metástasis ganglionares. Era excepcional. Y aquí ven este niño en el panel B y la tomografía de abajo, múltiples metástasis ganglionares. El retinoblastoma es muy sensible a la quimioterapia. Este paciente no respondía a la quimioterapia. Miramos lo que teníamos en ese momento, que era la histología, y encontrábamos que tenía una histología particular.
se veía como estos casos que son raros, es el 2% de los retinoblastomas, que no tienen mutación del gen del retinoblastoma que mencionaba Ramón, sino que tienen amplificación del NMIC. Pero ¿qué pasaba? Estos casos no están descritos como extraoculares, solamente se había descrito como intraocular, así que estábamos tal vez encontrando algo, este cisne negro no descrito, y ahí fue donde, gracias a todo este circuito que teníamos armado, de cultivos celulares, donde pudimos identificar que estas células crecían, las pudimos inyectar en un modelo animal. Vimos que en ese modelo animal, este es un trabajo de Paula Jajkiewicz en el Hospital Garrahan, diseminaba igual a los ganglios linfáticos que lo que pasaba en el humano. Hicimos el estudio de high throughput, encontramos que había una combinación de fármacos que era el carboplatino, el panovinostat y el bortezomib, que era efectiva contra esta variedad, y encontramos un segundo caso en India, que nos mandaron las muestras y pudimos reproducir exactamente lo mismo. Es decir, gracias a este enfoque de medicina de precisión, pudimos encontrar algo que nadie más hubiera encontrado porque en el primer mundo no existe. Probablemente en India tampoco hubieran encontrado porque no tenían esta tecnología disponible, y este trabajo salió esta semana publicado, y creo que muestra un poco esta historia de éxito en haber podido aplicar en una población muy pequeña. Esto es un tumor muy raro, pero que gracias a toda esta tecnología hemos podido encontrar la respuesta a qué tienen estos pacientes, y ojalá el tratamiento habiendo identificado una combinación de fármacos que no había sido utilizada previamente. Y esto es lo que hemos hecho en resumen a partir de este caso. Y lo último que les quiero mostrar es que hablé mucho de la adaptabilidad. Y en este proyecto secuenciamos un estudio multiómico asociado con el Instituto Curie y al Sant Joan de Déu. Secuenciamos los retinoblastomas y encontramos que había, así como mostraron en el cáncer de pulmón, más de un subgrupo. Y uno de los subgrupos es el que da estas metástasis que vimos anteriormente. Pero ¿qué pasa? Si los donde vemos el tumor, que son los países en desarrollo, vamos a encontrar estos casos, pero para encontrarlos tenemos que secuenciarlos, estamos fritos. Nunca vamos a poder secuenciar a todos los pacientes acá, ni en los países donde encontramos estos casos. Entonces nuestro objetivo fue poner a punto una técnica de inmunohistoquímica, encontrar cuáles eran estos biomarcadores que podían diferenciar estas poblaciones. Y encontramos que con 3 anticuerpos la correlación es 100%. Y pudimos encontrarlos en las metástasis, como ustedes pueden ver aquí, este es en el panel que dice TFF1 en el lado derecho. Esto es una médula ósea metastásica de retinoblastoma. Y aquí lo ven en el ojo, como claramente podíamos distinguir un subtipo de otro subtipo. ¿Hacia dónde vamos ahora? Es adaptarlos, estos estudios de la inmunohistoquímica con la correlación con este multiomic approach, validar estos resultados. Tenemos 315 pacientes estudiados, establecer las correlaciones sobre su impacto en la sobrevida, probarlo prospectivamente, este estudio se va a hacer en toda Europa, y formular esta hipótesis, que es lo que hablaba antes Ramón también de la heterogeneidad tumoral, que esto es otra cosa que hemos encontrado, también de la oportunidad, que en nuestro medio nos es posible, porque tuvimos lamentablemente que nuclear un paciente de ambos ojos, y podemos encontrar esta heterogeneidad tumoral. Y poder establecer esta hipótesis, un poco también con unos gráficos parecidos a los de Ramón, que es que ustedes ven la línea gris de esta diapositiva, es el tiempo. Y aquí, como les dije, hay diagnóstico tardío. En nuestro medio, en Latinoamérica, llegamos más tarde. Y entonces lo que nosotros encontramos con estos estudios de genómica es que a medida que avanza la edad del diagnóstico del paciente, aparecen nuevas alteraciones. Y cuando aparecen estas nuevas alteraciones son las que vemos en las metástasis. Y esto es lo que nos está mostrando el efecto de esta inestabilidad cromosómica en el pronóstico de estos pacientes, que se refleja en el diagnóstico tardío. Entonces, este es el punto en el que estamos ahora, que hemos identificado estas tres de estas son identificaciones de nuestro grupo, 3 alteraciones cromosómicas que dan una firma molecular
al retinoblastoma metastásico y que tienen que ver fundamentalmente con el diagnóstico tardío que ocurre en nuestro centro. Este es el futuro de la enfermedad, de la medicina de precisión. Vamos hacia el diagnóstico y la estimación de riesgo y toxicidades, creo que es lo que más pesa en la oncología pediátrica. Aquí no hablé de esta parte, pero las variaciones epidemiológicas, en el neuroblastoma, que es menos frecuente en Latinoamérica, en el Ewing, que es más frecuente, en el retino, que es más frecuente, tumores hepáticos, que son más frecuentes en los Andes, y los tratamientos innovadores, como mostré en la primera parte de la charla, porque tenemos que desarrollar tratamientos que sean adaptables a nuestro medio, a nuestra infraestructura. Este es nuestro grupo, que cada vez fue creciendo más. Toda esta es la gente que trabaja con nosotros. Esta diapositiva muestra gente de distintos grupos. Acá está Daniel Alonso, acá está Osvaldo Podaiser, por mencionar a varios. Acá está Mariano Gabri, este es nuestro Paula Jajkevich, que es la que trabaja en nuestro laboratorio fuertemente, y todo el grupo clínico, oftalmólogos, enfermeros, todos trabajamos con el mismo fin en este grupo del Hospital Garrahan. Y nada, les agradezco por el tiempo, espero que les haya interesado la presentación y estoy dispuesto a las preguntas con todo el grupo. Gracias. Felicitaciones, Guillermo, por el trabajo excelente que realizan, basado sobre todo, ¿no?, en hacer algo adaptado a nuestro país, que es uno de los problemas, es una de las preguntas que la audiencia ha hecho, ¿no? O sea, ¿cómo bajar esto que además, digamos, a nuestros países y además todas estas innovaciones que tienen un alto costo y que es muy difícil que los sistemas puedan sostener? No solo acá, en el primer mundo es una preocupación muy grande también, ¿no es cierto, Guillermo? Así que me parece una iniciativa realmente fantástica. Gracias. Ramón, una pregunta. Y después, Gustavo, si querés hacer una pregunta, y después la audiencia tenía algunas preguntas también ahí, y no sé con cuánto tiempo contamos, siempre quedamos medio nocados con eso. Más que una pregunta, una reflexión. Uno de los puntos, esto es para todos en realidad, uno de los puntos más importantes en el diseño experimental, en el diseño de los estudios, son los endpoints, ¿no? O sea, son los objetivos. El objetivo primario y el objetivo secundario. Y a veces ahí está la trampa, porque en realidad yo que vengo de la oncología 1.0, o sea, de la quimioterapia y la radioterapia y la cirugía, y llegué a ese momento en el cual veíamos un techo que era muy difícil de pasar. Yo recuerdo que al principio nuestro objetivo principal era sobrevida global. Cuando fracasamos estrepitosamente en eso, empezamos a hablar de la sobrevida libre de progresión o la sobrevida libre de eventos, digamos, cualquiera fuese la causa. Y cuando también fracasamos estrepitosamente en eso, empezamos a hablar de respuesta global o de tasa de respuesta. Y cuando fracasamos en eso, terminamos hablando de beneficio clínico, que fue la mayor degradación de nuestros objetivos, digamos. La pregunta es, a esta altura, si tenemos que seleccionar, y uno de los tamices principales, ¿no sería sobrevida global predominantemente? Tal vez después sobrevida libre de progresión, pero sabemos que no necesariamente es subrogante de la sobrevida global. De hecho, en inmunoterapia es al revés. Uno ve curvas de sobrevida libre de progresión más bajas que la de sobrevida global. Y eso tiene que ver con que las respuestas en inmunoterapia son más tardías pero más duraderas generalmente, con lo cual te da mayor sobrevida global. ¿Qué piensan de esto en general? Ramón, Guillermo. Pues yo creo que no hay una respuesta única para todos los escenarios clínicos, pero es verdad que ha habido una degradación. Estoy de acuerdo con el diagnóstico de que ha habido una degradación en la ambición de los estudios. De todas formas, en situaciones de enfermedad avanzada, pienso que la supervivencia global debería de prevalecer como endpoint principal. También quiero decir una cosa, y es contradictorio con lo que acabo de decir, pero la nosología nos enseña a convivir con la contradicción. Si el medicamento es muy bueno y muy específico, a lo mejor no hace falta ni llegar a randomizar, porque la respuesta es tan
espectacular, el beneficio clínico es tan aplastante y apabullante y la racional biológica es tan específica que puede suceder que no necesitemos un ensayo randomizado para demostrar una supervivencia global. Pero normalmente hasta ahora la mayoría de los avances en la medicina oncológica están en el territorio del ensayo randomizado y de la supervivencia global como endpoint en enfermedad avanzada. Guillermo. Sí, coincido. Creo, agregaría lo del contexto específico y coincido también con Ramón de que hay a veces cuestiones que no van a necesitar un estudio randomizado para ser probada y a veces un estudio randomizado, un ejemplo típico en la pediatría es el rituximab y los linfomas de Burkitt. Como no había experiencia es decir, todo el mundo conocía el beneficio en todo término en los linfomas del adulto, pero como en pediatría no había y la tasa de curación es muy alta, se hizo un estudio randomizado que llevó más de 10 años y el estudio randomizado obviamente demostró que mejoraban los resultados con el rituximab. Y sin embargo, en nuestro medio, donde nuestro problema es la toxicidad y el rituximab podría haber mejorado más rápido todavía la tasa de sobrevida, porque es menos tóxico que la quimio intensa, perdimos 10 años en no haber interpretado que obviamente iba a funcionar el rituximab en un linfoma que es ampliamente CD20 positivos. Así que yo coincido e insisto, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, que más en pediatría, que nuestro paciente tiene que vivir todavía 70 años más después de la leucemia, que no puede ser otro para nosotros que la sobrevida global. Gustavo, ¿querías responder algo y preguntar a su vez? No, yo por los minutos que quedan y por preguntas que veo que hay en el chat y en el question and answer, ustedes están un poquito avanzados con respecto a nosotros en cuanto a la gestión. Yo quería, Ramón, que en 5 minutos nos cuentes qué son las psicopraxis y cómo los ayuda a ustedes en el día a día de eso. Pues la psicopraxis es guías clínicas consensuadas por los profesionales del Instituto Catalán de Oncología que estamos dispersos en todo el territorio de norte a sur de Cataluña, aunque no somos todo la oncología, somos un poquito más de la mitad de la oncología de Cataluña. Y utilizamos la metodología de las guías clínicas internacionales adaptadas a nuestro entorno también económico, porque también hay un análisis de coste-eficacia. Y últimamente nos ha gustado mucho adoptar la escala de beneficio clínico de la ESMO, de manera que para enfermedad avanzada metastásica, los 1 y los 2 de la ESMO se descartan. En los 3 hay discusión y los 4 y 5 normalmente se aceptan, a no ser que sean extraordinariamente caros. Esto forma parte de la política antirruido y antisesgo de la institución. Esa diapo que pongo yo de múltiples ojos, de múltiples pares, porque la icopraxis del cáncer de colon, donde yo he participado más activamente, puede contener unos 20 profesionales fácilmente o más de las distintas especialidades que tratan el cáncer de colon. Y la primera versión, la primera edición del documento, pues nos llevó casi un año. Ahora ya es mucho más rápido las actualizaciones, pero el primer ejercicio fue interesante. Gracias, Ramón.
No sé, bueno, nos quedan solo 5 minutos. Yo quiero felicitar a los 3 expositores de hoy. Muchas gracias por participar, Guillermo. Felicitaciones por este trabajo que acabas de publicar y también en todos los conceptos claves que vos nos trajiste hoy. Y enfatizaste como lo hizo Ramón en todo el concepto de heterogeneidad, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Pero también algo que me gustó mucho, Guillermo, es cómo te referís a ubicarse siempre en el medio donde estás, y que la única manera de poder llevar adelante un proyecto como esto es el gran trabajo de integración, ¿no? De integración, de tener una visión común, algo que queremos cumplir, y que en cierta forma es un trabajo en equipo, ¿no? Donde participan todos. Así que yo te quiero felicitar y además algo muy profundo. A un niño le quedan 70 años de vida, como dijiste. Y en el caso de Ramón, también este concepto que pusiste del ruido y todo lo que hay que tener en cuenta, y bueno, cuántos conceptos nuevos e innovadores, y algo que yo quiero decirles es que el jueves que viene, al mismo horario que hoy, van a tener, y que ahí les van a hablar de Icopraxis, a la directora del Instituto Catalán de Oncología, la doctora Candela Calle, y al presidente del Consejo de Administración también del Instituto. O sea que yo me voy a comunicar con ellos y les voy a pedir, si están de acuerdo, Carlos y Gustavo, que se refieran a la psicopraxis. Bueno, y a vos, Gustavo, excelente, y excelente esto de tener en cuenta, hoy se habla de salud pública social, tener en cuenta en la innovación, que hay muchas preguntas al respecto de los participantes con el tema del costo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo accedemos? ¿No? Sabemos que somos países en vías de desarrollo y sabemos que todo lo que es alto costo y baja incidencia, cómo repercute en el sistema de salud y en sus costos. Así que no sé si quieren agregar algo más. Quiero agradecer especialmente al equipo de FISEM, Katy, Jime, Gustavo, que nos dio todo el soporte para este encuentro. Nuevamente gracias a todo el gran equipo de Bayer que nos acompañó, a Diego, a Santiago, a Martín, y a vos, Carlos, por este rol impecable que siempre haces, ¿no? Y bueno, maestro de Carlos Silva, maestro de maestros. Así que no sé, Carlos, maestro de maestros. Así que no sé, Carlos, si querés dar unas palabras finales. No, Carlos. que me encanta fastidiar ese principio, digamos. No. La idea es sacar lo mejor de lo que tenemos, digamos, ¿no? Además de lo que tenemos en común con la gente de España, pero de lo que tenemos en Argentina, que es mucho más valioso de lo que pensamos, que es como siempre, que es el recurso humano y las ganas. Muchas más ganas de las que hay que poner en otros lados como recurso humano. Por eso yo estoy encantado de que hayan estado Ramón, de que hayan estado Guillermo y Gustavo con nosotros, y de cuánta gente acudió a, digamos, a hablar de este objetivo, ¿no? Y hay muchas cosas más para hablar. Uno podría pasarse horas viendo esto. Y algo que tenemos que comunicar, que tuvimos más de 400 inscriptos y que hemos llegado desde México para toda la TAM. O sea que les pedimos a todos los participantes, les vamos a mandar, nos vamos a comunicar, les vamos a pedir que nos contesten la encuesta para poder mejorar, y que bueno, a ver si hay algo, una oportunidad de mejora, poder implementarla antes del jueves próximo. Creo que el tiempo es muy tirano en estos encuentros, pero lo importante que el tiempo, y importante que lo pudimos hacer. Así que nuevamente gracias a todos y nos vemos en una semana. Hasta pronto. Chao a todos, gracias. Adiós, un abrazo. Gracias, adiós.